Buenas tardes, reciba cada uno de ustedes un cordial saludo. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.teca, un ambiente personalizado para aprender, donde usted podrá contar con diferentes videos que tratan diferentes temáticas. El día de hoy vamos a darle lugar en esta cápsula de video número 01 para el ciclo ofimático Microsoft Office Excel 2013. Desde ya con esto les doy la bienvenida a que se motiven, se animen y participen para que reciban esta instrucción y con ella puedan aprender mucho. En esta cápsula de video número 01 vamos a tratar el tema inicial sobre las diferentes novedades de Microsoft Office Excel 2013. Para empezar, primero que todo, vamos a revisar la interfaz. Estamos en un sistema operativo como es Windows 8.1 Pro. Estamos presentes en un espacio denominado el Metro, donde nosotros visualizamos los diferentes iconos que se relacionan con las diferentes aplicaciones que existen. Entonces, en este espacio aquí yo tengo las aplicaciones ofimáticas, entre ellas acá tengo Excel 2013, el cual siempre será reconocido porque primero trae su color verde, característico de toda la vida. Segundo, porque está presente su X, una letra principal que siempre es la que distingue la aplicación. Siguiente, porque es una hoja de cálculo, es para procesar cálculos allí, para construir formulación. Entonces, eso es lo que vamos a estar conociendo en este espacio que se da lugar con la iniciación de esta primera cápsula de video, número 01, de esta aplicación. La interfaz, cuando nos referimos a ella, es la manera como nosotros ingresamos. Podemos ingresar desde el Metro haciendo un clic sobre el icono y vamos a encontrarnos de inmediato que al llegar a esta aplicación de Microsoft Office Excel 2013 tendremos en primera instancia la presentación de un cuadro donde se expone el libro en blanco y diferentes plantillas que usted rápidamente podría utilizar para acomodarla a sus trabajos inmediatos, sin tener tantos conocimientos de Excel. Entonces, cuando estamos así, simplemente, si vamos a entrar a trabajar un libro en blanco, pues procesamos el primero. Lo siguiente es que, para que muchas cosas se den, debemos de estar con un usuario. Acá en este caso yo tengo el mío, Sandra Liliana Yaya Bulches, este es mi usuario. Es decir, que si usted lo quiere tener, tiene que suscribirse por Hotmail para tener una cuenta de Microsoft Corporation, que igual es una cuenta de correo, y en función a esta, pues usted ya tiene derecho a entrar al Office, ¿sí? Puede tomar en uso diferentes herramientas, diferentes plantillas, y más cosas que el sistema le proponga poder tomar, desde que usted sea un usuario. Pero mientras no sea usuario, mientras no tenga abierto ese detalle, entonces sencillamente se manejan algunas cosas, pero no todas están presentes. ¿Listo? Bien, esa es una manera de que usted pueda trabajar. Cerremos aquí un momento la aplicación de Excel y observemos otra forma de ingresar también, que sería a través de la barra de tareas. Vamos a poner un ejemplo, su Excel no se encuentra en la barra de tareas, ¿sí? Pero usted la quiere agregar a su barra de tareas, bueno, tiene la forma de poderlo hacer. Vamos a entrar otra vez aquí al Metro, vamos a hacer un clic en el Metro, recorramos acá, vamos a ubicarnos acá en Excel, y aquí hacemos un clic derecho. Cuando hacemos un clic derecho, entonces nos sale este dibujito, visto en el icono, y nos sale aquí en la parte inferior varias opciones. Dice desanclar de inicio, anclar a la barra de tareas. Entonces aquí en anclar a la barra de tareas, si yo le doy un clic, vamos a observar cómo
nuestro elemento en el escritorio quedó incorporado Microsoft Office Excel 2013 y desde ahí también podré tomar en uso la interfaz para ingresar a la aplicación. Con un solo clic llegaré y de ahí tomo libro en blanco. Bien, entonces esa es una manera de trabajarlo, ingresando en esta forma. Otras veces puede estar visible en el escritorio, que es otra manera de entrar. Bien, cuando nosotros estamos con Excel, en las primeras cosas que Excel tiene prima, cuando estamos entrando a Excel, que encontramos que existen varias plantillas. Por ejemplo, bienvenido a Excel, como una especie de tutorial donde nos da un recorrido, nos da como un tour y nos muestra tantas cosas que se pueden hacer con Excel. Nos presenta el primer proyecto, presupuesto para 18 periodos, libro de contabilidad. Nos presenta una lista de tareas pendientes, lista de clase, lista de equipo, inventario del hogar. Nos presenta un planificador de vacaciones, un informe de gastos, una lista para verificar equipaje, un informe de gastos de viajes, un seguimiento de proyectos, un informe de rendimiento, una lista de proyectos pendientes, presupuesto de marketing, seguidor de ofertas, resumen del semestre, informe de gastos, seguimiento de asistencia, un informe de ventas diario, un informe de ventas semanal, un informe de ventas mensual, un seguimiento de ventas en línea. Nos presenta un control de pérdidas de peso, presupuesto familiar, presupuesto sin fines de lucro y muchas cosas más si uno quisiera encontrar más plantillas en la internet. Pero por lo pronto, si uno no desea usar cualquiera de esas cosas, solamente libro en blanco. Vamos a hablar otro punto importante, su entorno gráfico. Es la forma, es el lenguaje establecido para poder entender cómo esta aplicación funciona, cómo está diseñada para que el usuario la pueda manipular. En primer lugar, todas las ventanas de Microsoft, de su sistema operativo Windows, todas cumplen con una norma prioritaria, como es una ventana con su respectiva barra de título, en la cual queda exhibible el nombre del libro y el nombre de la aplicación. Como aquí podemos apreciar, tenemos el nombre de la aplicación Microsoft Excel y el nombre del objeto, libro 1. Además, encontramos que en la parte izquierda posee una pequeña barra de acceso, como es para poder ver las opciones, guardar, deshacer, rehacer, abrir, pero adicionalmente, si algo nuevo se quiere incluir en esa barra de acceso rápido, está la raya con la punta flecha abajo para abrirla y encontrarnos con más opciones que podríamos situar en esa barra de acceso, como son nuevo, enviar por correo electrónico, impresión rápida, vista previa de impresión e imprimir, ortografía, orden ascendente, orden descendente, modo mouse toque, más comandos y mostrar debajo de la cinta de opciones. Entonces, si aquí, digamos, en este espacio yo deseo meter, por ejemplo, la vista previa de mi impresión para conocer cómo va a quedar impreso, pues lo agrego. Démonos cuenta que cada cosa que se agrega queda con un visto activado en la izquierda, y esa es una forma de conocer que está visible el objeto en cuestión. Seguidamente vamos a encontrarnos que tenemos a la derecha, tenemos un símbolo de interrogación, para nosotros siempre denotará eso, solicitar ayuda. Tenemos otro botón que representa las opciones de presentación de la cinta de opciones. O sea, habría la posibilidad de generar cambios en esa cinta de opciones. Minimizar, restaurar, maximizar y cerrar. Y debajo tenemos otro ítem que dice apertura del inicio de la sesión. De igual manera, cuando se toca, si nosotros no queremos trabajar con ese usuario, cerramos esa sesión y simplemente abrimos una nueva sesión. Nos da también situaciones relacionadas con el perfil de ese usuario, acerca del usuario, configuración de la cuenta de ese usuario y cambios del perfil de ese usuario.
Es decir, acá podríamos optar por tener una fotografía del usuario y punto. Tenemos además también presente que debajo de la barra de título existe una barra de menús, pero estos aquí no son menús, son cintas pertenecientes a la cinta de opciones. Estas cintas traen consigo los nombres respectivos: inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Cada una guarda varias herramientas que tienen particularmente la dedicación de X función, como es en inicio tener sus respectivos paneles, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Cada uno trae consigo sus herramientas pertinentes al tema. Cada uno trae consigo una situación, por ejemplo, para abrir un espacio y poder mostrar X cosas de los portapapeles. Para la fuente, poder mirar, por ejemplo, una ventana que se llama formato de celdas, que igual posee todos los elementos que se reúnen allí para eso, como son la parte del número, la alineación, la fuente, el borde, el relleno, la protección, que están relacionadas con el libro, con la hoja y con la celda. Como también de igual manera está aquí disperso, esto aquí, alineación, número, son los mismos elementos dentro de este que se llama el formato de la celda. Todo eso está ahí. Cuando nosotros estamos acá en este otro espacio llamado los estilos, entonces encontramos los estilos a nivel general para aplicarlos al libro, a la hoja o a la celda. Y las celdas como tal para referirnos a insertar, a eliminar o a cambiar algunos atributos del formato de esa hoja, de ese libro. Cuando nos referimos a insertar o filas o columnas, ¿sí? O de desplazar celdas a la izquierda o a la derecha. Cuando nos referimos a eliminar, nos referimos a retirar una fila, una columna, o simplemente mover cosas. Cuando nos referimos al formato, nos referimos a la aplicación que podríamos trabajar en función a la fila, en función a la columna o en función a la celda. Tenemos el concepto del panel de modificar, que sirve para manejar autosumatoria, el relleno, el borrar, el orden y la filtración de datos, la búsqueda y selección de datos. Bien, otro punto muy importante, debajo de la barra que tiene presente los nombres de las diferentes cintas de opción que acabo de mencionar, se encuentra el primer panel que pertenece a inicio. Si nosotros hacemos un clic en insertar, entonces vamos a observar el panel, todos los paneles que pertenecen a la cinta de opción insertar. Si vamos al diseño de página, entonces están todos los paneles que pertenecen a la cinta opción diseño de página. Si nos vamos a fórmulas, están todos los elementos que pertenecen a la cinta opción de fórmulas y igualmente los de datos, los de revisar, los de vista. Existen otros elementos como el desarrollador, pero ese nos vamos a dedicar a él en otra cápsula de video y vamos a hablar un poco más de ese tema, pero en otra cápsula de video. Bien, en la cápsula de video de acá de inicio, vemos cómo tenemos los diferentes paneles distribuidos: portapapeles, fuente, alineación, número de estilo, celda, modificar. Ahora vamos al siguiente tema. Debajo de toda esa cinta de opción, tenemos presente acá este espacio que dice H5, pero cuando yo me muevo y me pongo acá, exactamente en B5, va usted a observar algo muy importante. Se ilumina el encabezado de la columna B y se ilumina el encabezado de la fila 5. Eso es una cosa notoria a la cual usted le debe de tomar atención cuando esté trabajando con Excel. Todas las veces que nosotros nos situemos en algo, siempre vamos a observar la iluminación de ese algo en donde nos estamos ubicando. Ejemplo, F9, H15, K13, etc. Y todo quedará visible en este cuadrito que está acá, que dice K13, que igualmente es un sitio donde va a haber la contención de los nombres, de los rangos de algo que después hablaremos. Se visualiza la ubicación del cursor en X punto, en X coordenada de esa hoja de Excel, en ese libro de Excel.
Cuando nos referimos a otro punto importante, vamos a encontrar que acá tenemos otros tres elementos que son la X, el visto y fx. Cuando estamos acá y escribimos algún dato, surge inmediatamente algo, ¿sí? Surge inmediatamente algo. Que nosotros acá, por ejemplo, ahí donde estamos, si yo escribo algo acá y le doy un enter, ¿no? En el momento en que yo me paro acá, en este espacio, vamos a observar cómo acá, si yo me paro aquí, exactamente delante de esta F que acabo de escribir, obsérvese cómo esto se prende, estos indicadores se prenden. Entonces, este indicador se prendió y significa cancelar. Si yo escribo un dato y cancelo, no se escribe en la celda. Si yo le doy clic en el visto verde y le doy un clic, por ejemplo, acá le voy a poner la letra Q y le doy clic en el visto, se agrega el dato. De igual manera, si yo tomo acá, selecciono, borro y le digo fx, entonces se cubrirá simplemente el llamado a la formulación, es decir, a registrar una expresión aritmética o registrar una función o registrar una fórmula o netamente registrar un dato, que puede ser numérico o alfanumérico o un símbolo. Va. Entonces, esos elementos que están ahí serían prácticamente parte de lo que es conocer el botón para cancelar un contenido, el botón para aceptar un contenido y el botón para llamar las funciones. Por eso está la X, el visto y la fx. Enseguida vamos a encontrar que aquí hay un espacio, una gran barra. Esa gran barra es para visualizar en ella los datos que se escriben en cada celda, que es una coordenada entre una columna y una fila, donde la columna se representa por una letra y la fila se representa por un número. Entonces, cuando se escribe algo, por ejemplo, nombre funcionario, entonces obsérvese cómo en esa barra queda exhibible el dato que voy a incorporar en la celda y que adicionalmente cuando yo oprimo un enter va a quedar también referido en la celda, ahí visible, ¿no? Está en la posición K14, ahí está visible, y ahí se sabe que el dato está ahí. Pero cuando yo lo borre con la tecla suprimir, que se presiona una vez, entonces el dato ya desaparece. Es decir, ya no hay absolutamente nada en esa celda. Entonces, esto que está aquí se llama la barra de fórmulas, o el lugar donde queda exhibible el contenido de una celda. Bueno, ok. Vamos a continuación a mirar que tenemos debajo diferentes letras que van desde la A. ¿Hasta dónde podría esto llegar? ¿Hasta qué letra exactamente puede llegar? Pisamos la tecla fin una vez. Pisamos la tecla, ya he soltado la tecla fin, ahora voy a pisar la tecla flecha derecha una vez y voy a observar cómo el cursor se transporta y se ubica en la última columna que es XFD, es decir, es la última columna de ese libro. Si presiono fin y presiono flecha izquierda, entonces se vuelve a estacionar en la celda de la columna A de la fila 1. Si vamos a observar las filas, estoy en la fila 1 y quiero conocer hasta dónde está el límite de este libro, entonces piso la tecla fin, flecha abajo y me voy a encontrar con que llegó a la última fila que es 1.048.576. Entonces, para filas 1.048.576 y para las columnas hasta la XFD. Pero, bien, fin, flecha arriba. Quiero conocer exactamente hasta dónde, o sea, cuántas exactamente son las columnas que tiene Excel. ¿Cuántas columnas tiene Excel? ¿Tendrá 1.000? ¿Tendrá 10.000? ¿Tendrá 100.000? ¿Cuántas tendrá? Entonces, una manera de conocer el dato es que yo coloque primero que todo la tecla Shift presionada, presiono la tecla fin, presiono la tecla flecha derecha, veo cómo se iluminan todas las celditas, todas las columnas se iluminaron, desde la A hasta la XFD. Procedo a hacer un pequeño relleno inmediato, solo para conocer. Le doy 1, presiono 1,
y oprimo un comando abreviado que es Control Enter al tiempo. Control y Enter. Observo cómo todos esos unos quedaron escritos desde la A hasta la XFD. Entonces ahora bajo y me ubico exactamente en A2. Y ahí lo que voy a hacer ahora solamente es hacer lo siguiente. Tomaré aquí uso de una fórmula que sería suma, solamente para conocer cuánto exactamente hay. Entonces yo le voy a decir acá, igual suma, abro paréntesis, y cojo y hago uso de un movimiento. Tomar flecha arriba para subir y pararme en A1. Piso la tecla punto de mi teclado, y piso la tecla flecha derecha una vez, ¿sí? Pero como llegué solamente a la siguiente que fue B1, entonces voy a hacer algo mucho más rápido, que sería decirle fin y flecha derecha, y ya he llegado hasta el final, Entonces, cuando llego hasta el final, le doy allá, paréntesis cerrado, le doy un enter, y mire lo que pasó. He obtenido exactamente la cantidad de columnas que esta hoja 1 de este libro 1 de Excel tiene, que son 16.384 columnas. 16.384 columnas. Por lo otro que tiene que ver con las filas, no es necesario conocer el dato, porque ese sí va directo. 1.048.576 filas tiene la hoja 1 del libro 1 de la aplicación Microsoft Office Excel 2013. Bien, entonces, recordemos que las columnas están identificadas por letras. Van de la A hasta la XFD. Recordemos que tenemos las filas que van desde la 1 hasta 1.048.576. Y que cada posición que nosotros usamos es una coordenada. Una coordenada que se refiere en el lado izquierdo al lado izquierdo de la barra de fórmulas, exactamente donde se encuentra el contenedor de las posiciones de las celdas o el contenedor donde se visualizan los nombres asignados a rangos, que son cosas que se usan a futuro para cuando uno está formulando. Vamos a encontrarnos también que existe otro elemento muy importante acá, como es este cuadrito que voy a tocar acá. Me permite activar la selección de toda la hoja 1 del libro 1 de la aplicación de Microsoft Excel. Esto significa que todo lo que yo haya escrito en esa hoja 1 lo puedo usar para borrar, copiar, cortar, ¿sí? Para cualquiera de esas cosas lo puedo hacer, o para imprimir. Pero es toda la hoja, es decir, estamos seleccionando cuántas hojas. Vamos a revisar una pequeña operación muy sencilla. Vamos aquí a ubicar en la posición A4 un valor que es 16.384 y vamos a ubicar otro valor en la coordenada de 4 que sería 1.048.576 y exactamente en la coordenada C4 queremos hallar un resultado, un producto tomando dos factores importantes. Entonces acá le decimos shift igual, siempre que estamos expresando una expresión aritmética, primero referimos un operando de expresión como es el signo igual. Y seguidamente vamos y hacemos un pequeño movimiento con la tecla flecha izquierda y nos ubicamos en A4. Vamos a utilizar un operador para esto, como es el de la multiplicación, que es el asterisco. Y luego nos movemos con la tecla flecha izquierda a B4 y señalamos el segundo factor. Vamos a revisar que ya queda escrito en C4 una expresión aritmética sencilla de referencia
relativa como es igual a 4 por B4, ¿sí? Y le damos simplemente un enter y obtendremos una cifra grande. Vamos aquí a hacerle un formato de número grande. Y entonces esa cifra grande representa esto. Son 17.869.869.184 celdas. Celdas que tiene cada hoja del libro Excel 1. Y estamos solamente en la hoja 1. ¿Cómo será cuando tengamos la hoja 2, la 3, la 4? Pues igual, la hoja 2 tendrá 17.179.869.184 celdas. Y la 3 también, y la 4, y todas las que queramos agregar. ¿Hasta dónde puede estar la extensión de todo esto? Nosotros fácilmente en Excel podríamos agregar, bueno, yo lo he intentado hasta 500 hojas, pero podemos estar asumiendo más allá de eso. Pero también hay que darle lugar a una cosa muy importante, oyentes, que al trabajar esto, Excel pesará más, requerirá más de la memoria, requerirá pues obviamente un buen procesador para procesar una multitud de operaciones aritméticas, porque se puede hacer todo eso, se pueden en un momento determinado que es muy extremadamente mínimo. Recordemos que tenemos una tecnología en tipo nanotecnología que habla sobre los nanosegundos. Quiere decir que nosotros a menos de un segundo podemos resolver muchas operaciones aritméticas. A menos de un segundo podríamos actualizar los saldos de un inventario, los saldos de la contabilidad, los saldos de una nómina, de bancos, de cualquier proyecto que usted quiera trabajar. Importante eso siempre, ¿no? Por eso damos lugar a lo siguiente, que cuando nosotros estamos trabajando con Excel, nosotros podemos crear proyectos. Podemos crear un proyecto de marketing, podemos crear un proyecto de facturación, un proyecto de nómina, un proyecto para sistematizar las notas de un colegio, una institución, una universidad o un establecimiento virtual. Podemos trabajar, por ejemplo, la sistematización de la amortización de créditos de una empresa que otorga créditos. Podemos hablar de la sistematización de los libros de bancos, analizar los estados financieros, analizar la estadística de alguna cosa que estamos trabajando en ese momento. Podemos hacer gráficos mostrando la población y sus marcas, sus muestras directas que son evaluadas en esa población con respecto a algún tema en especial. Podemos trabajar, por ejemplo, averiguar el punto de equilibrio de un proyecto. Podríamos hablar de una tabla dinámica para conocer rápidamente todo lo que está pasando en nuestro negocio en cuanto a las ventas, en cuanto a las compras, en cuanto a los gastos. Podríamos conocer lo que pasa con la nómina, podríamos conocer lo que pasa, por ejemplo, con situaciones presupuestales, ¿no? Etcétera. Son muchas cosas que dentro del plano matemático podríamos nosotros hacer. Podríamos trabajar la física, podríamos trabajar la química, podríamos trabajar la aritmética. Y dentro de la aritmética, pues todas las nociones de la aritmética, como todas las materias de la aritmética, como entre ellas el cálculo, como entre ellas, por ejemplo, la álgebra y tantas cosas que tendríamos para hacer con Microsoft Office Excel 2013. Bien, tenemos la posibilidad de contar con muchas herramientas que nos ayudan para mejorar la presentación de nuestros proyectos, herramientas que nos permiten obtener datos muy rápidamente, herramientas que nos permiten construir formularios, que nos permiten filtrar datos, ¿sí?, de cualquier cosa que nosotros hayamos destinado a hacer. Entonces, juega para muchas cosas. Bien, vamos a seguir acá. Tenemos otro punto importante. Encontramos a la derecha una barra de desplazamiento vertical que nos sirve para movernos y esta se determinará de acuerdo a la extensión de nuestro trabajo en Excel. Si nos hemos extendido hasta la fila 1000, hasta allá llegará. Si nos hemos extendido hasta la columna XX, hasta allá llegará. Lo importante es que la barra de desplazamiento vertical llega hasta donde nosotros
hayamos definido el límite o marcación de nuestros datos. La barra de herramientas de desplazamiento horizontal será de igual manera. También nos permitirá llegar hasta lo último. Como yo tengo aquí lleno hasta la última, pues llego hasta XFD. Pero si yo tomo acá el switch que les hablé ahorita hace un poco de rato, que selecciona todo, y le digo yo, borre todo esto, pues sencillamente ya no tengo sino simplemente hasta la primera, con control e inicio, vuelvo y llego a la primera. O sencillamente, cuando nosotros vamos hasta el final, aquí démonos cuenta que le hicimos control, ¿sí? Y fin, hemos llegado hasta el final, a la XFD. Y si vamos acá y le decimos fin, flecha abajo, hemos llegado hasta XFD y la última que es 1.048.576. Estamos en el final de la hoja 1 de ese libro 1 de Microsoft Office Excel 2013. Si quisiéramos llegar al principio rápidamente, no se les olvide esta pequeña función que es F5. Lo repito, F5, que nos permite ir a un rango, una celda, una coordenada, una referencia, ¿sí? Entonces yo escribo acá A1, escribo A en minúscula o mayúscula, no importa, A1, y le doy un enter y él me lleva de inmediato y me deja ubicado en A1, en esa coordenada A1. ¿Listo? Tenemos otros puntos importantes, como son, en la parte inferior izquierda tenemos la hoja 1. Si yo quisiera agregar hojas, solamente tengo que usar un clic en el círculo que tiene el signo más y oprimir el clic varias veces y observaré cómo se van incrementando, se van agregando nuevas hojas en este libro, ¿sí? Entonces, hasta aquí donde hemos visto, se agregaron la hoja 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, y podríamos seguir metiendo más y más y más hojas en este libro. Entonces, los objetos principales de Microsoft Office Excel 2013, los objetos principales son en su orden jerárquico. Primero es el libro 1, luego la hoja, luego la columna con la fila, forman una celda, es decir, el último elemento es la celda. Y ya lo que esté dentro de la celda es un dato, que puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un signo, puede ser la combinación de esas tres cosas, puede ser una función, o puede ser una fórmula o una expresión aritmética. Eso es nomás todo lo que tiene incorporado ahí. Pero de igual manera también, si hablamos de objetos, de otros tipos de objetos, podremos incorporar formas, podremos incorporar imágenes, podremos incorporar los gráficos, podremos incorporar los Smart Art, ¿sí? Todo eso lo podemos incorporar. Todos son objetos y se pueden incorporar. Podemos incorporar enlaces para enrutar a Internet. Podemos incorporar archivos para enrutar a un lugar determinado en nuestro PC y abrir un archivo determinado en nuestro PC. Todo eso lo podemos hacer en Excel. Y programas, macros, tantas cosas que podemos hacer. Entonces, muchas de las cosas que podemos hacer allí. Está habilitada la opción de los menús contextuales. Yo me paro en una celda y hago un clic derecho y voy a encontrar una lista contextual mencionándose cada cosa pertinente al objeto tomado. En este caso, yo tomé el objeto celda, entonces pertinentemente sale una pequeña lista que me enuncia las cosas que en esa celda puedo hacer, como yo puedo cortar, copiar, puedo tener opciones de pegado, puedo insertar, puedo eliminar, puedo borrar el contenido, puedo filtrar, puedo ordenar, puedo hacer un análisis rápido de un dato, puedo establecer un formato de celda, puedo insertar un comentario, puedo elegir de la lista desplegable algo, puedo definir un nombre, puedo hipervincular. Es decir, todo lo que haga en ese objeto está visible en esa pequeña lista contextual, que se va siempre a presentar cuando nosotros nos colocamos en una celda determinada y presionamos el botón derecho del mouse. Botón derecho del mouse, ¿de acuerdo? El botón izquierdo del mouse solamente se limita
a ubicar la coordenada. El botón derecho se limita a llamar la lista contextual de la cual puedo yo hacer cosas, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, cuando yo hago aquí un clic derecho, obsérvese que también aparece una pequeña barrita inmediata que tiene que ver con lo inmediato en cuanto a la fuente. Como lo inmediato de la fuente es la tipografía, el tamaño de la tipografía, incrementarla, decrementarla, el formato para el número, ya bien sea para el símbolo pesos o el símbolo monetario del país en el que estemos trabajando, el porcentaje, el millar, la combinación y centrado de celdas, la negrita, la cursiva, la alineación, centro, el relleno, el color del texto, los bordes, el aumentar los decimales y el disminuir los decimales y copiar formatos. Son los elementos inmediatos que salen cuando yo toco el objeto celda. Bien, cuando yo toco un objeto como es, por ejemplo, un encabezado de columna, clic derecho, entonces obsérvese que ya la cosa cambió, porque ya son los elementos pertinentes al objeto columna, como son. ¿Qué puedo hacer en una columna? Yo puedo cortar, puedo copiar, puedo tener opciones de pegado, puedo insertar, eliminar, borrar contenido, puedo manejar el formato de celdas, puedo manejar el ancho de la columna, puedo ocultarla y puedo mostrarla, pero con solo la columna. Pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, me voy a parar acá en este espacio, encabezado de fila, clic derecho, entonces llamo el menú contextual de la fila y obsérvese lo que tengo. Puedo cortar, puedo copiar, puedo tener opciones de pegado, puedo insertar, eliminar, borrar contenido, formato de celdas, alto de la fila, ocultar y mostrar. Pero, ¿por qué se visualiza eso? Porque he tocado el objeto fila. Y si toco el objeto hoja, clic derecho, entonces entraré a ver todo lo pertinente a la hoja, como es insertar una hoja, eliminar una hoja, cambiarle el nombre a una hoja, mover o copiar una hoja, ver el código de una hoja, proteger una hoja, darle el color de etiqueta a esa hoja, ocultarla o mostrarla, seleccionar todas las hojas o desagrupar todas las hojas. Bien, asimismo también me voy a encontrar que tengo en la parte inferior derecha, al final se enuncia un valor que dice 100%. Entonces, debo aquí mirar que tengo una pequeña barrita escualizadora que cuando yo la manipulo desde su símbolo negativo, reduzco circunstancialmente la visión, la parte óptica de mi hoja, es decir, la voy dejando pequeñita, pequeñita, pero puedo ver más datos en ella. Pero de la misma manera también con el símbolo del más puedo incrementar esa visión, dejando más grande, así hasta que llegue a acercarse a un punto determinado. Y uno puede decir, ¿hasta dónde llega esto? Hasta un 400% de visualización. Es lo que nosotros llamamos, en otras palabras, una magnificación de los datos. Magnificamos los datos en función a aumentarlo o a disminuirlo. Por ayudas ópticas, muchas veces las personas tienen problemas de su vista, entonces este espacio que es el zoom es para magnificar esta pantalla. Magnifica, más no quiere decir que algo especial está pasando allá, solamente es cuestión de la visión, no más. Entonces puedo magnificar en el aumento o en el decremento de esa pantalla. También en la misma manera, vamos aquí otra vez a volverlo a dejar al 100%. Al 100%. Ahí llegó al 100%. Tenemos tres elementos importantes aquí. Vemos que en este instante, la vista que estamos nosotros observando es la normal. Pero también podemos tener una vista donde vemos esto a dos páginas y trabajamos encabezados y pies de página. Y tenemos esta otra vista que nos representa lo que hemos seleccionado para imprimir. Si yo me regreso a la normal y decido tomar de la celda A1 hasta E15 y le digo que vamos a establecer esto con una área de impresión, entonces obsérvese lo que pasa. Tengo aquí mi área, pero acá obsérvese lo que pasó. Es simplemente ese cuadrito, dice página 1, esto es lo único que se va a imprimir. Porque es lo único que yo establecí para la impresión, no más. Entonces, esa es otra manera de tener la vista. Entonces, acá tenemos la vista para lo que vamos a imprimir, por eso se llama vista previa de salto de página. Tenemos para mirar el diseño de la página, ¿sí? Y tenemos para mirarlo normal.
¿ok? Normal. Bueno, eso en cuanto a esa parte. Trabajando otro aspecto importante que también tiene que ser parte del entorno gráfico, está en su barrita de estado, ahí la podemos apreciar, está la barra de estado. Y otra cosa también muy importante que no se puede escapar en el detalle es la manera como trabajamos los cursores en Excel. Usted aquí puede apreciar el primer cursor que yo tengo acá. Mi puntero en este momento tal vez está presentando otra forma, es la forma de una flecha, pero habitualmente cuando usted lo ve en un estado normal va a haber un puntero con una cruz blanca, gordita, que cuando usted lo pone en el centro, es decir, lo pone debajo de la letra y en el centro del número 1, ¿no? A1. Ahí aparece un puntero blanco. Cuando ese puntero blanco está así, significa que yo voy a seleccionar. Presiono el botón izquierdo y me voy así lentamente hacia abajo y hacia la derecha y voy a ver cómo una zona se cubre con un color diferente. En este caso, del blanco pasó a un color como azulcito, como gris, ¿no es cierto? Y eso nos está diciendo que ya está seleccionado ese espacio, ese conjunto de celdas está señalado. Nos dice también igualmente la marcación de los colores de los encabezados de la columna, de la A a la E y de la fila 1 a la 15. Está todo iluminado. Si yo tomo otra área, entonces simplemente la nueva área dirá de G a la K y del 2 al 17. Si yo tomo otro pedazo más pequeño, dirá de la B a la G y de la 9 a la 20. ¿De acuerdo? Entonces simplemente va la selección así. No estoy nunca trabajando, cuando trabajo así la selección, nunca estoy trabajando ni triángulos, ni círculos, ni pentágonos, nada de eso. Todo el tiempo es una figura rectangular o de pronto cuadrangular. Pero nunca va de la otra forma. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, digamos, seleccionar celditas y tratar como con ella de formar algo, una forma, entonces ya eso tiene un nombre específico, se llama selección múltiple. Y la selección múltiple consiste en que nosotros nos paramos en una celda determinada, que es una coordenada. Mantenemos la tecla control en presión y con la tecla, con el botón izquierdo del mouse, vamos empezando a darle clic a diferentes espacios, ¿sí? A diferentes espacios, presionando todo el tiempo el botón izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hemos aquí podido ayudar a que el mouse nos seleccione diferentes partecitas. Entonces, estas son diferentes partecitas que se lograron ¿cómo? Presionando la tecla control y presionando a la vez y arrastrando a la vez el botón izquierdo del mouse y con eso hemos logrado esa situación que se llama selección múltiple. Pero también tengan en cuenta algo importante, que cuando la selección es continua, solamente pasa una cosa, que un conjunto de celdas contiguas, una con otra, son las que se seleccionan. Contigüidad, ¿de acuerdo? La contigüidad, o sea, esto es contigüidad, continuación de una a otra cosa. ¿Listo? Y otra cosa que no tiene contigüidad es cuando yo presiono la tecla control y con el botón izquierdo yo empiezo a cubrir ciertas áreas, ¿sí? Las separo, no hay uniones, no hay contigüidad en ningún momento en ellas. Y puedo simplemente observar también cómo ciertas columnas se iluminan. Se iluminó la A, la B, la C, la E, la F, la I, J, K, L, M y la O. Se iluminaron filas como del 2 hasta el 20 y del 22 al 23, no más, pero las otras no están iluminadas. ¿Dónde vemos nosotros que sea aplicativo eso? Cuando de pronto tenemos tantos datos dispersos en determinadas coordenadas y no están contiguas, entonces necesitamos seleccionarlos. Recordemos eso que podríamos hacer en la selección múltiple. Tecla, control, presionada y luego, ahí sin soltar esa tecla, entonces presionamos el botón izquierdo del mouse y vamos seleccionando las que necesitamos, de corrido o a clic y no más. Si yo hago clic en cualquier área, se desaparece todo eso, es decir, no hay ahora marcas, no hay selección, no hay nada que esté tomado. Bueno, eso en cuanto a la parte del entorno gráfico. Entonces, bien, hasta aquí vamos a mirar otro punto importante.
Otra forma nosotros de conocer más detalles de nuestro entorno gráfico está, por ejemplo, en que si yo presiono la tecla Alt, una vez, esa tecla Alt no la confundamos, por favor, está en la parte izquierda de su teclado, en la parte inferior de su teclado, ALT, así está referida. Presionándola, obsérvese cómo él inmediatamente apunta cuadritos de color gris más oscuro y presenta letras, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, A, O, B, C, U, D, R, N. ¿Qué quiere decir eso? Si yo presiono solamente la A, entonces me muestra lo que yo podría hacer. Yo podría llamar la F, la N, la Q, la D, la V, la K, la H, la X, la E, la W o la O. Y si yo presiono la O, entonces voy a traer un cuadro que se llama las opciones de Excel. Si yo oprimo la tecla Escape, pues todo eso simplemente se retira. Si yo le presiono la tecla Alt y le digo la letra O, entonces obsérvese cómo se prende toda esa lista. Todos los elementos que se encuentran ahí, que son diferentes, quiere decir que nosotros podemos utilizar el teclado para hacer llamamientos a estas acciones por medio de la ayuda del teclado, ¿sí? Ejemplo, si le dañó a usted su mouse, no tiene cómo trabajarlo, entonces usted lo puede llamar con estas teclas, pero recuerde algo muy importante, recuerde algo muy importante, primero presione Alt, segundo presione la letra respectiva. Yo quiero entrar a la O, tomo la O, y ahí si yo quiero tomar, por ejemplo, un formato de número, entonces le digo I, A, y ahí está, abrimos. Y ahí entonces yo puedo subir, bajar, y puedo seleccionar el tipo de formato que yo quiera, por ejemplo, Colombia, español, Colombia, y ahí entonces saldría el símbolo. Si yo escribo 1200, ahí por ejemplo, sale el número, ahí está. Entonces, es muy importante eso. Todos ellos tienen respectivamente sus letras. Por ejemplo, insertar tiene la B, ¿sí? A ver, acá, Alt, la letra B, ahí está. Escape, miremos otro. Alt, la letra C, tiene todos sus elementos, miremos otro. Alt, la letra U, de fórmulas, ahí tiene sus elementos. Por ejemplo, otro. Alt, la letra D, de datos, ahí tenemos otro. Alt, la letra R de revisar, ahí tenemos otros datos, y vistas, Alt y la letra N de vistas, y ahí tenemos todo eso. Entonces, es simplemente saber que Microsoft Office Excel 2013 se puede trabajar con el mouse, con los menús contextuales, con el teclado, ¿sí? Con cualquiera de esas formas se puede manipular la aplicación. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos cerrado este tema. Ya hemos podido apreciar en gran forma, así, muy generalizada la cuestión de lo que es el entorno gráfico, de lo que podemos hacer. En otras cápsulas de video iremos tratando todo de la manera siguiente. Vamos a utilizar una metodología práctica para que usted pueda aprender rápidamente todo funcionable a base de ejercicios. Por ahora, cada cápsula de video va a ir titulada con el nombre del ejercicio, ¿sí? Ejemplo, ejercicio 01, ejercicio 02, con el nombre del proyecto que estemos en cuestión tratando. Entonces, no me queda más que decirle a ustedes hasta aquí donde vamos que muchas gracias por haberme prestado atención, muchas gracias por haber elegido ver este video y espero que hasta aquí, de este punto, a usted haya aprendido algo muy interesante. Si usted es una persona hasta ahora neófita, sé que ha aprendido algo muy interesante. Si usted es una persona que ya tiene experiencia en Excel, tal vez haya cosas que usted ya sepa, pero también sé que hay cosas que usted desconoce y de pronto haya tocado yo alguna de ellas que usted no sabe. Y pues usted queda agradecido con el detalle y yo quedo agradecido con usted el haberme oído. No más palabras hasta aquí. Cierro esta cápsula de video número 01 de Microsoft Office Excel 2013. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Mil gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.